Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a dar otro concepto que está un poco relacionado con herencia y polimorfismo, ¿ok? Y es súper importante en lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, ¿ok? Es un concepto que se ocupa muchísimo. Entonces, este concepto es el de las clases abstractas, ¿ok? Vamos a ver qué cosa es una clase abstracta, cómo definirlo en el diagrama de clase, cómo implementarlo, etcétera. Y al final vamos a hablar un poquitito de casting, que ya durante la clase pasada estuvimos hablando un poco de casting. A ver, porque el casting es más o menos, no sé si se acuerdan cuando implementamos el equals, que venía un object, pero yo sabía que ese object era de un tipo específico. Entonces yo podía decirle a Java, oye, yo sé que tú me estás esperando un object por ahí, es decir, dámelo, y yo lo voy a convertir a estudiante, por ejemplo. Entonces, confía en mí y piensa que eso es un estudiante y conviértelo nomás. Entonces, Java va a confiar en usted, lo va a convertir estudiante. Si no es un estudiante, va a dar un error. Eso que hicimos durante, parece que fue el final de la clase pasada, ya, eso es casting. Y lo vamos a ver hoy igual. ¿Qué cosa es una clase abstracta? Bueno, tienen que entender que acá en programación orientada a objetos van a haber clases que tienen sentido de que tengan instancia y otras no. ¿Ok? Las clases esas que no tienen instancia se llaman clases abstractas. ¿Ok? Son clases que van a tener código, y van a tener métodos abstractos. Vamos a ver qué cosa es un método abstracto. Van a tener código, métodos abstractos, pero yo no puedo inicializarla. Por ejemplo, yo puedo tener una clase abstracta que se llame figura, pero yo no crear una figura, sino que sea como una clase que yo creé, pero para tener el código que se herede desde otras clases que después yo instancie. Por ejemplo, yo no quiero tener una instancia de figura, sino que quiero tener una instancia de cuadrado, una instancia de círculo, una instancia de rectángulo, porque figura es como más abstracto. Entonces no tiene sentido de que yo tenga una instancia figura. ¿Ok? Entonces para eso es para lo que están las clases abstractas. Es cuando yo tengo una clase que no tiene sentido de que yo la instancie, pero si quiero reutilizar código y quiero que el código que tenga sea heredado por otras clases. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos con una clase abstracta. La clase abstracta, como dice acá, es escrita con el propósito de que sus subclases le agreguen estructura y comportamiento. Es decir, en la clase abstracta yo voy a tener algunos métodos. Se parece un poco, una clase abstracta se parece un poco a una interfase, pero no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Pero yo puedo agregarle métodos donde solamente está la definición y no tengo la implementación del método, exactamente como lo hago en la interfase. Ahora, la diferencia es que en la clase abstracta yo puedo tener métodos implementados. En la interfase no, en la interfase todos los métodos tienen que estar declarados y no puede estar ninguno implementado. Sin embargo, en la clase abstracta yo puedo tener algunos métodos implementados y otros no. ¿Ok? Y los métodos que no están implementados les vamos a llamar métodos abstractos. ¿Por qué? Porque son métodos que yo sé que, por ejemplo, un método que sea calcular área. Entonces, el método calcular área de una figura es como muy genérico. No tengo una manera general de calcular área para todas las figuras. Entonces yo lo declaro, no lo defino, no lo implemento, simplemente lo declaro y digo, cualquier cosa que herede de figura tiene que implementar este método. ¿Ok? Y si no implementa ese método, entonces no puede ser una clase que se cree una instancia. Para que una clase se le pueda crear una instancia, todos los métodos tienen que estar implementados. ¿Ok? No puede haber ningún método abstracto. A ver, cuando hablo de método abstracto, para que nos vamos entendiendo en la jerga, un método abstracto es un método que no esté implementado, que es simplemente la definición del método, como en la interfase. En la interfase todos los métodos serían abstractos, ¿ok? La interfase no puede tener un método que no sea abstracto. Ya, entonces, las clases abstractas sí pueden tener métodos que no sean abstractos, pero tienen que tener al menos un método que sea abstracto. No puede tener todos los métodos implementados porque si no, no tiene sentido que sea abstracta la clase. Entonces, para que la clase sea abstracta, tiene que haber al menos un método abstracto, es decir, un método que no esté implementado. Entonces, luego, por ejemplo, calcular área, yo lo defino, pero no lo implemento en la clase abstracta, y luego, desde círculo, yo heredo de figura. Y entonces, yo heredando de figura, yo no voy a poder instanciar un círculo. ¿Por qué? Porque necesito implementar los métodos abstractos para poder inicializar el círculo.
¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es definir el calcular área. Entonces el calcular área del círculo sería radio, ¿cuánto es? Radio cuadrado por pi, ¿no? O pi por radio al cuadrado. No me acuerdo. Después ahí me pueden corregir si no. Pero bueno, parece que era por pi por radio cuadrado o algo así. Entonces ahí yo defino la fórmula para el círculo porque ya yo sé para esa figura específica cómo calcular el área. Entonces ya como el método está implementado, ya no es un método abstracto y por lo tanto ya puedo instanciar la clase círculo. Básicamente es algo así. De todas maneras ahí vamos a seguir viendo ejemplos para que les vaya quedando más claro. No se pueden crear clases, no se pueden crear instancias, perdón, de esas clases abstractas con el operador new. No se puede. Java me va a dar un error. Me va a decir, oye, tienes métodos abstractos y ¿cómo se llama? Y yo no puedo crear una instancia de algo que no sé cómo funciona un método. ¿Entiendes? Porque lo estás declarando pero no lo estás implementando. Entonces eso es súper importante que lo entiendas. Y continuamos. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo de lo que yo les decía, ¿no? Se desea construir una aplicación que manipula figuras, en este caso círculos, triángulos y rectángulos, no vamos a complicarnos con más figuras que esa, en un sistema gráfico en base a las siguientes operaciones. Ya, es decir, operaciones es lo mismo que métodos. Indicar ubicación de la figura. Es decir, la ubicación me imagino que es como el centro de gravedad. ¿Ok? Es decir, es como el centro. Es decir, en un círculo sería el punto medio. En un triángulo el centro de gravedad parece que es donde se intersectan las mediatrices, ¿no? Y en un rectángulo, bueno, el punto medio de gravedad es como tomo el punto medio de la base, el punto medio de la altura y justo donde convergen esos dos. ¿Ya? Entonces, indicar la ubicación de una figura. Puede ser eso o puede ser como el puntito más chico que tiene la figura. No sé, ahí lo puede definir usted según lo que quiere que haga su aplicación. Dibujar una figura en la terminal. Fíjense que va a ser diferente porque si es triángulo tengo que dibujar 3 segmentos. Si es un rectángulo, 4 segmentos. Y si es un círculo, bueno, tengo que dibujar una circunferencia. No tengo que dibujar ninguna línea recta. Imprimir una figura. Bueno, aquí imprimir me da la impresión de que es como imprimir los datos de la figura. Por ejemplo, si es un círculo, imprimir el radio e imprimir la posición. Si es un triángulo, imprimir la longitud de los 3 lados o mejor los puntos de ese triángulo, donde están ubicados en el sistema de coordenadas, y el rectángulo lo mismo. Rotar figura, recibe un ángulo o algo así y rota la figura en base a ese ángulo. Y otra cosa es indicar el color de la figura. ¿Ya? Las figuras van a tener una ubicación, un color, y bueno, en el caso de triángulo tiene que tener datos de 3 vértices o de 3 lados, en dependencia de cómo lo querramos almacenar, el rectángulo de 4 vértices o de 4 lados, y en el caso del círculo tiene que saber el radio y el centro de la circunferencia. Ok, entonces, fíjense que, como yo necesito indicar la ubicación de la figura, todas las figuras tienen que tener asociado un centro, ¿ya? Eso es agnóstico a la figura, da igual la figura que sea, yo tengo que tener un centro, tengo que tener un color, tengo que tener un ubicar, que el ubicar lo único que hace es devolverme el centro, nada más que eso. Entonces, fíjense que ubicar yo puedo implementarlo acá en la clase figura sin importar la figura que sea, porque siempre es lo mismo, siempre que me llamen a este método, ubicar lo que yo hago es devolver el centro. Entonces, siempre funciona igual si es un triángulo, si es un rectángulo, si es un círculo, simplemente voy a devolver el valor de esta variable. ¿Ok? Y el color es lo mismo. Da igual la figura que sea, yo siempre lo que tengo que hacer es devolver el color de esta variable. El valor de esta variable que se llama color. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esos dos métodos yo sé cómo funcionan para cualquier figura. Entonces los puedo implementar en esta clase figura. Ahora, ¿qué sucede? En el tema de dibujar, imprimir o rotar, va a depender de la figura que yo quiera imprimir, dibujar o rotar. ¿Ya? No es que yo pueda implementar estos métodos. Bueno, en realidad, claro, ustedes me pueden decir, bueno, voy a hacer un método ahí, dibujar, que no, pero se pueden complicar mucho. Entonces, mejor implementar un método dibujar para cada figura. Y así si alguien inserta una figura rara en algún futuro, ya que él mismo defina cómo quiere que se dibuje esa figura. ¿Ya?
Entonces, eso es súper importante. Dibujar, yo quiero que quede a libre de elección al que quiera después implementar una figura específica. Igual que imprimir, igual que rotar. Ya eso es como bien particular de cada figura. Ya no es como algo general. Por lo tanto, esos métodos no los implemento, simplemente los dejo en blanco y dejo solamente la definición. Entonces, cuando yo hago eso, esos tres métodos digo que son abstractos, porque no tienen ningún código, simplemente tienen la definición y un punto y coma al final. Sin embargo, el método este ubicar va a tener un código asociado al método, es decir, va a ser return el centro y en el caso de este return el color. ¿Ok? Por lo tanto, estos dos métodos sí van a estar implementados, pero los tres del medio no. Los tres del medio van a ser abstractos, van a ser puras declaraciones. Entonces después, cuando yo hago la clase rectángulo, fíjense que en el diagrama de clase yo pongo la clase figura. Y si la clase es abstracta, tengo que ponerle esto acá abajito. No sé si se acuerdan, en el diagrama de clase, cuando yo tenía una interface, le ponía interfase aquí abajo. Así, de esta misma manera. ¿Ya? En el caso de las clases que son abstractas, igual, ponen el nombre de la clase y aquí abajito ponen abstracta. ¿Ok? Y la herencia, igual que hacen todos los tipos de herencia. ¿Ok? Una línea con una flechita blanca así al final de la línea. ¿Ok? Es igual que una herencia cualquiera. Las herencias se definen así. Y a ver qué más. Y ya. Y abstracta. Así quedaría en el diagrama de clase. Entonces, acá adentro, para el rectángulo tengo un arreglo de vértices. ¿Ok? Tengo un arreglo. Perdón. Tengo un arreglo de vértices. Igual para el triángulo tengo. Bueno, aquí le llaman límites. También podría tener un arreglo de vértices sin ningún problema. En este caso serían 4, en este caso 3. Acá no sé límites que estaría almacenando. Me imagino que 3 rectas o no. Es decir, 3 rectas, me imagino que una pendiente y una n. Y un intercepto, una n, una m y un intercepto quizás para definir los segmentos que forman el rectángulo. Puede ser. Aunque yo vería mejor almacenar los vértices. Y en el caso del círculo, el radio. ¿Ya? ¿Por qué no guardo el centro? Porque igual ya el centro lo tengo acá. ¿Ok? Entonces en el círculo, el radio. Es lo mismo que la herencia, simplemente en estas clases voy a implementar lo que no tengo en la clase de la que estoy heredando. Yo estoy heredando acá de figura, entonces todo esto que está en figura ya se traspasa a triángulo, a rectángulo y a círculo automáticamente porque yo estoy heredando de figura. ¿Ok? Ahora lo que sucede acá, que es lo diferente con las clases abstractas, es que yo estoy heredando de figura, pero estoy heredando tres métodos que no están implementados. Por lo tanto, no sé si se acuerdan que en la herencia yo heredaba cosas y podía sobreescribirlas o no, ¿ok? En este caso, cuando yo heredo métodos abstractos, tengo que sobreescribirlos obligatoriamente, tengo que definirlo, porque si no lo defino, entonces yo sigo siendo una clase abstracta. Por ejemplo, si yo digo, oye, un rectángulo es una figura que tiene vértices y no implemento nada más. Estos métodos que están heredando, al no implementarlos, al no sobreescribirlos, siguen siendo métodos abstractos, por lo tanto esta clase sigue siendo abstracta. Cualquier clase que tenga al menos un método abstracto es una clase abstracta. Para que una clase no sea abstracta, no puede tener ningún método abstracto. ¿Ok? Es decir, si una clase no tiene ningún método abstracto, no es abstracta. ¿Ya? Y si una clase tiene al menos un método abstracto, es abstracta. ¿Ya? Y en el caso inverso pasa lo mismo. Si una clase es abstracta, tiene que tener al menos un método abstracto. Y si una clase no es abstracta, no puede tener ningún método abstracto. Es como un sí, solo sí, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ya. Aquí tengo el triángulo que implementa el dibujar de una manera distinta, el imprimir de una manera distinta y el rotar también. El rectángulo implementa estos tres métodos y el círculo implementa estos tres métodos. ¿Ya? La ventaja que me da esto es que después el programador no puede crear una instancia de figura y crear confusión en el código. ¿Ok? De tener instancias de figura. Ahora, yo sí puedo crear una instancia de rectángulo y guardarlo en una variable de tipo figura. Eso sí puedo hacerlo, que eso es polimorfismo como lo vimos, ¿no? Pero no va a haber una instancia figura como tal, sino que va a ser una instancia rectángulo que se está haciendo pasar por figura y por lo tanto va a tener acceso como a estos métodos nomás. No va a tener acceso a los vértices, por ejemplo. Ya no va a tener acceso a las cosas particulares de rectángulo, pero sí va a tener acceso a las cosas de figura. Si yo quiero que tenga acceso a las cosas de rectángulo, voy a tener que castear. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también lo vimos antes. ¿Ok? Entonces,
Para extender o reusar el sistema, basta con crear una subclase dentro de la jerarquía de clases mostradas anteriormente, que agregue o modifique propiedades de la superclase sin necesidad de modificar las clases existentes. Traducción. Si yo aquí, ya yo tengo esto definido en mi sistema, ¿cierto? Y de pronto llega alguien y me dice, oye, mira, hay una nueva figura, que hay alguien que la está apoyando y la figura se llama, no sé, multiángulo. ¿Entiendes? O sea, rectángulo, triángulo, hay una que se llama multiángulo. O alguien que definió esa figura. Ya hay un multiángulo de cosas. No sé, un multiángulo es una estrella arriba con una mitad de una circunferencia abajo. Ah, ya, bueno, yo quiero definir un multiángulo dentro de mi sistema. Defino la clase multiángulo, ya, defino las variables que son específicas de esa clase multiángulo, ok, quizás unos vértices y quizás el radio de la media circunferencia de abajo, no sé. Y después defino cómo, teniendo esos vértices y esas semicircunferencias, cómo se dibuja. Ya, cómo se dibuja en pantalla. Y eso es lo que hace este método. Imprimir lo que hace es imprimir los datos necesarios para saber las características de un multiángulo, por decirlo así, y rotar, bueno, ahí tengo que ver yo cómo lo roto en base a las características que tengo ahora. ¿Ya? Que básicamente esto en los motores de, no sé si saben, pero en los motores estos de gráficos y esas cosas, la rotación y la traslación y todo eso son multiplicaciones de matrices nomás. Entonces, por ejemplo, si yo tengo vértices que son puntos, yo lo que hago es que esos puntos los multiplico por cierta matriz, ¿ya? Y esa matriz la multiplico por cierto ángulo y esa multiplicación me da como salida los vértices como en otro espacio, como en un espacio rotado. Entonces me dice, mira, este punto que está en el 0,1, si lo rotas 45 grados, ya, si es un rectángulo, lo rotas 45 grados, entonces ese punto que está en el 0,1 ahora está en el 1,2, ¿ya? Y así lo hace como para cada uno de los puntos con multiplicaciones de matriz, ¿ya? Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero es un dato bien interesante que me pareció súper curioso la primera vez que yo vi como estas cosas. Como que yo dije, oye, los movimientos de todas las cosas que pasan en las películas 3D, en los juegos y todas esas cosas, son como puras multiplicaciones de matrices. ¿Ya? Y por eso es que las GPU son tan rápidas, ¿no? Porque multiplican matrices muy rápido. Y casi siempre lo único que se hace es multiplicar matrices. Yo para cualquier cosa tengo un conjunto de puntos. ¿Ya? Bueno, en realidad es un conjunto de triangulitos. Casi todos los motores ahora de gráfica funcionan como con muchos triangulitos y con esos triangulitos se forman las figuras. Pero al final, si se fijan, de esos triangulitos lo que yo tengo que almacenar son los vértices nomás. ¿Ya? Entonces, si yo voy rotando, trasladando o haciendo movimientos, lo que yo voy a hacer es esos vértices multiplicarlos por matrices. Y entonces, a medida que yo voy multiplicando por matrices, va funcionando la película, qué sé yo, caminando hacia adelante o rotándose o lo que sea. ¿Ya? Y eso se aplica para todo, para los puntos en el espacio, incluso para la cámara. ¿Ya? El concepto de cámara es lo que tú ves, ¿ya? Como la cámara, trasladarla, rotarla, etc. Es bien interesante eso. Pero nada. Entonces esto es lo que pasa. Por ejemplo, si yo después quiero implementar cuadrado, fíjense que aquí cuadrado está heredando de rectángulo. Y ya rectángulo no es una clase abstracta. Por lo tanto, si yo digo, ok, cuadrado voy a heredar de rectángulo, ya, aunque yo no haga nada, aunque yo no implemente nada, ya el cuadrado va a funcionar con los métodos de rectángulo y ya no va a ser abstracto. Porque ya los métodos que estaban aquí en figura, que eran abstractos, ya fueron implementados por rectángulo y por lo tanto van a ser heredados acá por cuadrado. Eso es bien interesante. ¿Ya? Ahora, si yo digo, bueno, el cuadrado, yo quiero que tome el método este de imprimir, que sea el mismo de rectángulo. Pero el dibujar y el rotar quiero que sean diferentes. Entonces simplemente sobreescribo el rotar y el dibujar y lo implemento. ¿Ya? Entonces como eso, yo puedo ahí ir incrementando la jerarquía. ¿Ya? Hacia abajo o horizontalmente en algún nivel también lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, resumen, la clase abstracta es una clase que nunca es instanciada, contiene los métodos comunes a todas las clases, ¿ya? Algunos implementados, otros no, y es usada como una clase base, ¿ya? A partir de la cual otras clases pueden heredar. No tiene sentido que yo tenga una clase abstracta y después no herede nadie de ella. No tiene sentido, porque si no la puedo instanciar, no puedo hacer nada con ella, entonces, ¿qué hago? ¿La tengo ahí de adorno? No. ¿Entiendes? Es decir, la clase abstracta, el objetivo que tiene la clase abstracta es que hereden de ella y que implementen los métodos que no tiene implementados. Es como alguna manera de
de definir una clase que yo tengo implementaciones que ya conozco y tengo otras que no sé y que van a depender de las clases que herede. ¿Ok? Y entonces ahí reutilizo código a través de las clases abstractas. El método abstracto es el método cuya implementación no es definitiva en la declaración de la clase en que aparece. ¿Ok? Es decir, básicamente es un método que no tiene implementación fija. ¿Ya? Su definición se hace en una clase descendente. Es decir, yo lo declaro en la clase abstracta, pero en realidad la implementación, la definición va a estar en clases que hereden de ella, no en ella. ¿Ok? Entonces, aquí es un poquitito, miren, como quedaría en el diagrama de clase, sería así, no sé. Por ejemplo, yo tengo una clase A que es abstracta, ¿ok? Y la pongo así tal cual. Y si yo tengo un método que es abstracto, le pongo ABS delante. ¿Eso qué quiere decir? Que el callMe acá en esta clase no está implementado, sino que yo voy a tener public, bueno, aquí no pongo, no pusieron nada que devuelve, pero bueno, si es void, public void, abstract, porque igual en, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, en Java hay que ponerle abstract. Entonces, abstract, el nombre del método, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y listo. Ya, ahora lo que sucede es que acá abajo, claro, todo lo que es abstracto acá arriba, yo tengo que ponerlo acá abajo y definirlo acá abajo. Por ejemplo, si aquí yo no pongo callMe, entonces B sigue siendo una clase abstracta. Por lo tanto, tengo que ponerle abstract igual que A. ¿Ok? Si yo no le pongo abstract a B y no defino callMe acá, entonces ahí estoy teniendo un error conceptual. Y hay algo que no estoy entendiendo porque el tema es que estoy heredando un método abstracto a una clase que no es abstracta, entonces no tiene sentido. ¿Ya? Es decir, Java no me va a dejar hacer eso. Entonces, el diagrama de clase sí, porque el diagrama de clase aguanta todo lo que uno le ponga, ¿no? Esté bien o esté mal. Pero Java no, Java va a decir, oye, mira, estás definiendo una clase aquí que no es abstracta y, y claro, y estás definiendo una clase que no es abstracta, pero acá, ¿cómo se llama? Acá tienes un método abstracto. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí esta clase no es abstracta y estás heredando un método abstracto y no lo estás definiendo, entonces eh, hay algo que no cuadra, entonces no compila, simplemente da un error de compilación, ¿ok? Ni siquiera se ejecuta. Entonces, ¿cómo quedaría una clase abstracta definida en código? Como lo ven acá, public abstract class. Es decir, es igual que la definición de cualquier clase, la única diferencia es que le vamos a poner abstract acá. ¿Y el abstract qué quiere decir? De que va a tener al mínimo un método que es abstracto. Y entonces, ¿cómo se definen los métodos abstractos? Igual que se define un método cualquiera, la única diferencia es que después del public le ponemos abstract y no tienen una implementación, sino que es un punto y coma. Son bien parecidos a los que aparecen en la interfase. La única diferencia es que en la interfase no hay que ponerle abstract. Son métodos abstractos igual, pero como en la interfase yo sé que todos los métodos son abstractos, no tengo por qué ponerle abstract. Porque en una interfase todos los métodos son abstractos, no puedo implementar ningún método en una interfase. ¿Ya? Entonces aquí hay un método abstracto, hay otro método que no es abstracto, ¿ok? Y entonces cuando yo heredo, fíjense que aquí yo creo una clase que es B y no es abstracta porque no puse public abstract. Si yo pongo public class B hereda de A y no implemento el método callMe, a mí Java me va a dar un error y me va a decir, oye, me estás dando una clase que no es abstracta, es decir, que no es abstracta y hereda de una clase abstracta, pero no estás implementando todos sus métodos abstractos, por lo tanto, error. ¿Ya? Aquí no va a haber error porque yo estoy implementando este método abstracto de acá. Fíjense, public void callMe es el mismo exactamente, pero ahora sin la palabra abstract y ahora sí definiendo ese método. ¿Ok? Definiendo ese método y poniéndole la implementación de esta clase. Ok, entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer polimorfismo igual que lo que vimos en la clase pasada, es decir, en una variable de tipo A yo puedo agregar una herencia de tipo B. Ahora, lo que sí no puedo hacer es poner new A. Eso no puedo hacerlo porque como A es abstracta, no me va a dejar crear una instancia de A. Pero sí puedo crear una instancia de B y guardarlo en una variable de tipo A. Ahí no hay problema. Entonces, si yo digo a.callMe, ya él va, en tiempo de compilación va a decir, ok, la variable es de tipo A y A tiene callMe, entonces hasta ahí no hay problema. Y también tiene me_to. Entonces, en compilación va a funcionar y cuando lo ejecuten, el callMe que va a llamar es el de B. Porque en realidad, aunque esto es una variable de tipo A, está almacenando una instancia de tipo B. Por lo tanto, va a llamar al callMe de B y el me_to que va a llamar es el de A. Porque yo no sobreescribí ningún me_to acá en B. Ya, si yo hubiera sobrescrito el me_to, entonces llamaría el de acá el de B.
pero en este caso no lo sobrescribe, por lo tanto llama al de A. Entonces por eso es que dice inside B call me method y inside A method me to method. Ok, entonces aquí hay un ejemplo ya de vehículo. Por ejemplo, yo quiero tener una clase abstracta que sea vehículo, ¿ok? Una clase abstracta que sea vehículo y que no se puede inicializar, ¿ok? No se puede inicializar, de que yo no pueda crear una variable de tipo vehículo, una instancia de tipo vehículo, ¿ok? Entonces yo digo, un vehículo puede tener patente, marca y año. Bueno, aquí esto es una manera de evitar la ñ. Eviten siempre la ñ y los acentos y esas cosas cuando estén programando. ¿Ok? Entonces aquí pueden poner así o pueden poner NIO también. Ya. Este símbolo de número acá significa que es un método abstracto. ¿Ok? Así realmente es como se pone en un diagrama de clase cuando un método es abstracto. Aquí está diciendo, bueno, yo quiero definir un constructor para vehículo, pero bueno, hacerlo abstracto. ¿Ok? Para que no puedan llamarlo desde una instanciación. Y ahora camioneta va a tener todo lo que tiene vehículo, pero además va a tener una capacidad de carga, auto, igual lo mismo, pero va a tener kilometraje y capacidad de estanque también. Van a tener constructores ambos. Y este, además de tener el M1 y M2, va a tener un M3. Y este, además de tener el M1 y M2, va a tener un M4. ¿Ok? Ese más o menos así es el diagrama de clase. Ya. Y la implementación, nada. Bueno, en realidad, a ver, en realidad acá, en este diagrama de clase, no estoy diciendo que nada es abstracto, pero ¿qué creen ustedes que yo puedo hacer? A ver, aquí lo que sí está diciendo es que este método es protected, porque está el símbolo de número ahí, pero no está diciendo que nada es abstracto. Yo, por ejemplo, aquí esto lo vería mejor con lo que vimos en esta clase, ¿no? Poniendo esta clase de acá arriba abstracta, ¿cierto? Es decir, poniéndole abstract acá abajo y dejando... no sé si el M1 abstracto, bueno, habría que ver el M1. Es que claro, no tiene explicación de método. Pero claro, ciertos métodos que yo necesite, el get patente, el get marca y el get año, no deberían ser abstractos porque en realidad siempre va a ser lo mismo. Pero sí dejar algunos métodos de vehículo ahí abstractos y luego cuando herede acá, implementar esos métodos. Ya, entonces hablemos un momentito del casting en cuanto a esto. Ya. Esto acá no tiene nada de clase abstracta, pero veamos cómo funciona el casting acá, que de eso hablamos un poco en la clase pasada, pero eh, hablemos de nuevo, como para recordar lo que se puede hacer. Por ejemplo, desde el punto de vista, quiero ver al objeto como camioneta o como vehículo. Esa es la pregunta. Y eso lo hablamos en la clase pasada con polimorfismo. Dijimos, oye, yo puedo tener una variable que almacene una instancia de vehículo, pero puedo tener una variable que almacene una instancia de camioneta. Entonces, igual como una camioneta es un vehículo, yo puedo tener una variable de tipo vehículo, como ven acá, ¿ya? Y guardar adentro una camioneta. ¿Ok? Y esto que vemos acá a la izquierda es lo que se conoce como polimorfismo. ¿Ya? Que yo en la clase padre o en alguna de las clases ascendentes, porque no tiene que ser la ascendente directa vehículo, sino por ejemplo, esto hereda de vehículo, pero vehículo a su vez hereda de object. Por lo tanto, yo una camioneta puedo guardarlo en una variable de tipo object. ¿Se entiende? Es decir, cualquier cosa que sea un ascendente de camioneta puede ser un tipo de variable acá. ¿Ok? Entonces, esto dijimos que es polimorfismo. Ahora, la idea del casting es, pucha, yo sé que en V la estoy tratando como un vehículo, por lo tanto voy a tener acceso solamente a las cosas de acá, no voy a tener acceso a M3, pero de pronto quiero tener acceso a M3. Y yo sé que esa variable es de tipo camioneta, lo sé. O incluso puedo decir instance of, que me dice de qué tipo es la instancia, y verificar si es tipo de camioneta, que la convierta a camioneta, ¿ok? Por alguna razón. Entonces, eso es lo que se conoce como casting. ¿Ok? Entonces, si yo lo veo como vehículo, solamente puedo ver los métodos M1 y M2. Es decir, si lo estoy guardando en una variable de tipo vehículo, como ven acá. ¿Ya?
o como ven acá. Es decir, imagínense que en C yo tengo una instancia de camioneta y la guardo en una variable de tipo vehículo. ¿Ya? Yo esto lo puedo hacer. Yo esto lo puedo hacer sin problema y él lo que hace implícitamente, aunque yo no se lo diga, él dice, ok, esto es de tipo camioneta, pero yo lo voy a convertir a vehículo y no hay ningún problema porque vehículo es una clase padre. ¿Ok? Entonces yo sé que todo lo que necesita un vehículo lo tiene la camioneta, porque la camioneta al heredar de vehículo tiene todo lo que tiene vehículo y un poco más. ¿Ok? Por lo tanto, no hay ningún problema en tomar la camioneta y tratarla como un vehículo. Ahora, lo que va a pasar es que yo solamente voy a tener acceso a las cosas de vehículo. No voy a tener acceso a M3, ¿ya? No voy a tener acceso al M3 de este de acá de camioneta. ¿Ok? Entonces, también lo puedo hacer así y la conversión va a ser implícita, pero yo puedo hacerlo con una conversión explícita también. Puedo decirle a Java, oye, esta camioneta trátala como vehículo y Java me va a dejar sin problema. Porque, como les decía, una camioneta siempre se va a poder convertir a vehículo sin ningún problema. Ahora, si yo quiero verlo como camioneta y no como vehículo, porque yo desde camioneta puedo ver M1, M2 y M3, ¿ya? Yo tengo que tener cuidado ahí. Porque fíjense que si yo tengo algo que es un vehículo, ¿ya? La interfase de un vehículo es esto que está acá. Es más chico que lo que tiene la camioneta. ¿Por qué? Porque lo que tiene la camioneta al heredar de vehículo es todo esto más esto. ¿Ya? Es como que a lo de vehículo le agrego algo. Entonces, la interfase de camioneta es más grande que la de vehículo. Tiene todo lo de vehículo y algo más. Entonces, como la interfase de camioneta es más grande que la de vehículo, yo no puedo tomar un vehículo y convertirlo a camioneta. Porque él no puede inferir, es decir, cualquier vehículo no puede inferir qué cosa es la capacidad de carga y qué cosa es el M3. ¿Entiendes? No puede. Entonces, yo sí puedo tomar una interfaz más grande y convertirla en una interfaz más chica. Es decir, camioneta, convertirla a vehículo y que se vean estas partes nomás. Porque yo sé que todo esto va a estar dentro de camioneta. Pero yo no puedo tomar un vehículo y convertirlo a camioneta porque yo sé que todo esto está en vehículo, pero no tengo la garantía de que capacidad de carga está dentro de vehículo. Bueno, a lo mejor hice un polimorfismo y guardé una camioneta dentro de vehículo y da la casualidad que ahí sí tengo capacidad de carga dentro de ese vehículo específico, pero no tengo la garantía. Por lo tanto, al no tener la garantía, Java no hace una conversión implícita como acá. ¿Ya? Que acá fíjense que si ustedes hacen esto, que esto es lo que vimos como polimorfismo, Java hace una conversión implícita y esta camioneta la lleva a vehículo. Pero acá al revés no pasa eso. Yo no puedo tomar un vehículo y guardarlo en una clase de tipo camioneta. ¿Ya? Porque el vehículo tiene menos cosas que camioneta, entonces no puede inferir de que tiene capacidad de carga. ¿Ok? Entonces, pero yo sí le puedo decir a Java, Java, ¿sabes qué? Esa camioneta, ya, ese vehículo, yo sé que es de tipo camioneta, entonces confía en mí y Java va a decir, bueno, ya confía en ti, pero ponlo explícitamente para evitar el error. ¿Ok? Entonces, para evitar esos errores, por eso es que Java no permite esta conversión implícita, sino que permite solamente la conversión explícita. Si usted quiere convertir un vehículo a camioneta, usted tiene que explícitamente ponerle al principio el nombre de la clase y entonces Java va a tratar de convertir, va a confiar en usted y va a tratar de convertir a camioneta. Ahora, si la instancia que está guardando en esa variable no es de tipo camioneta, Java va a dar un error, pero de compilación no, sino de ejecución, a la hora de que esté corriendo el código, porque Java confía usted en la hora de compilación de que esto va a funcionar. Sin embargo, cuando lo ejecuta se da cuenta que no funciona y le lanza un error. Ya, entonces básicamente es eso el casting. Tienen que tener harto cuidado con el casting. Si ustedes van a convertir un vehículo o una figura, la van a convertir a cuadrado o a rectángulo, tienen que cerciorarse de que en esa variable de tipo figura en realidad hay un cuadrado o en realidad hay un rectángulo. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un rombo, dentro de la variable figura tienen un rombo y lo convierten a cuadrado, ya les va a dar un error gigante. ¿Ok? Entonces hay que tener harto cuidado con eso. No sé si tienen alguna otra duda. Acá la vamos a dejar la clase de hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, alguna cosa que quieran saber. Bueno, la grabación la voy a tener. Chau, chau, que les vaya genial.